¿Qué tal, amigos de Biblioquiz? Hoy nos acompaña una mujer muy polifacética y una, precisamente, de esas facetas es la de escritora. Por eso está aquí con nosotros Susana Hornos, bienvenida. Hola, bien hallada. Mañana seremos otro día. ¿Qué ¿Qué? nos vamos a encontrar en estas páginas? Pues mira, es una novela que tiene que ver con el trauma, te diría, pero sobre todo con rehacerse del trauma. Y yo creo mucho en algo que he vivido en mis propias carnes, que es justamente que gracias a muy buena gente a mi alrededor, a buenos amigos, me he rehecho. No del todo, pero ahí estoy, en el camino. Hoy me decía una amiga portuguesa, estamos navegando, Susana, estamos bien. Y creo que va sobre todo de eso, creo que va sobre todo de ese que te da la mano y te ayuda a seguir adelante, ¿no? Y eso es mañana seremos otro día, por eso el plural era tan importante. Y porque los protagonistas son dos, son Sí, Carmen señor. y Tomás, que se encuentran, cómo se encuentran, dónde se encuentran, y no tanto físicamente, que también, sino en qué momento vital se encuentran. Pues mira, se encuentran en, creo que dos momentos vitales muy importantes. Uno, los dos en ese momento están siendo cuidadores. Él de su papá, ella de su mamá. Y eso, para aquellos que sepan lo que es, que todos vamos a terminar siendo en algún momento de nuestras vidas cuidadores, te mantiene como en un mundo aparte. Hay una parte de tu cerebro, de tu estado físico y emocional, que solamente está en eso. Y ellos están ahí, pero también justamente han vivido un trauma muy grande. Ella fue en un momento puntual, un año atrás, él fue durante toda su infancia. Y evidentemente ese momento en el que estás cuidando a alguien, en el que de pronto uno está más para adentro también. Sí. Esa reflexión, introspección de Sí. cambiar de... He sido el cuidado por parte de mi padre, de mi madre, y ahora soy yo quien tiene que cuidar de él, de ella. Sí, los roles Se cambian completamente. se cambian completamente y está bien que así sea. ¿Qué sería de una sociedad sin afecto y sin solidaridad? Pues lo que tenemos ahora en muchos aspectos. Yo no puedo evitar recordar Gaza cada día de mi vida. Cuando me levanto, hoy me ha pasado un vídeo tremendo, un compañero, ¿no? Que es un vídeo que transcurre en 2040 y pasan todo el exterminio y genocidio de Gaza y salen muchos niños preguntándole a su padre, a su abuelo, ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué dejaste que ocurriera? Así que creo que es lo más parecido a lo que estamos haciendo ahora, una sociedad así. En el libro abordas una temática muy social y muy amplia. Hemos abordado ya un poco el tema del cuidado hacia nuestros mayores, pero también hablas de temas como la violencia de género, la homofobia, que son dos temas centrales que vemos todos los días en las noticias y que especialmente repuntan entre los más jóvenes. ¿Por qué crees que están aumentando este tipo de violencias a pesar de toda la concienciación social que tenemos? Mira, pues he investigado mucho sobre eso y de hecho, sin saber que iba a escribir la novela, estuve yendo a alguna charla, conferencia sobre ciberacoso, algunas las daba la Fundación Baltasar Garzón, estaba así en varias. Estaba el que es el director del Observatorio de Ciberacoso de la Guardia Civil y fíjate que creo que fue hace ya 2 años y escuché datos que yo no lo podía creer, por ejemplo, el tema de la pornografía, ¿no? Como ahora se podía ya, los chicos entre los 6 y los 10 años ya tienen acceso a la pornografía. Las estadísticas que manejan son tremendos. El tema de las redes, mundo TikTok y demás, cómo se está colando a la ultraderecha y evidentemente estamos dejándolos solos. Les das el aparatito, ya sea la tablet y los chicos están ahí Sí, y no sabemos lo que se está colando ahí. Sí que lo sabemos, perdón, porque ahora ya se sabe. Entonces no está siendo casual, es toda una red y un entramado del que, insisto, creo que los estamos dejando solos. ¿Falta educación más que hacia los menores, hacia los padres de los menores? Falta educación, faltan leyes y no sé si educación o de verdad que lo sepan, pero yo me pregunto, ¿no lo saben? ¿No lo sabemos? Porque yo me tengo que incluir.
También falta desde el punto de vista periodístico un mea culpa muy grande. Cada vez que se habla de violencia de género aparece más lo noticiable que lo que de verdad es el trasfondo. Yo querría, por ejemplo, que cuando los malos, esos seres van a la cárcel, yo le quiero dar el mismo bombo y la misma noticia que cuando ocurre el hecho. Pero luego no hay un seguimiento, prácticamente nada, porque lo que importa es la parte morbosa casi del principio, y luego todo lo que viene después no nos enteramos, que esa gente tiene que saber que hay una cárcel para eso. Y vuelvo de nuevo a la educación. Palabras como feminazi, a veces se lo escucho a gente que quiero mucho, que se han apropiado de ese tipo de términos que son tremendamente lesivos para la sociedad. El feminismo es igualdad, pura y simple, es igualdad. Y el feminismo no es feminacismo, es feminismo y es igualdad. Y toda la gente que ya usa y demás no se están dando cuenta que le están haciendo el juego a la ultraderecha, para mí. Vamos a volver a la cara más amable del libro. Como Dulce es una presentación, y tú tuviste dos grandes apoyándote en ese momento, nada menos que los actores Ana Fernández y Daniel Freile. ¿Cómo viviste ese momento? Mira, lo viví como un regalo. Es que claro, además es gente que admiro y quiero mucho. Ana y Dani, los dos son dos actores, pero son dos personas tan comprometidas, ¿no? en su vida real. Pero sobre todo es que cuando los escuchaba hablar de mi libro, de hecho parecía el pudor. Era como, ay, no sigas hablando, porque de verdad me daba como, wow. Pero recuerdo una llamada del día de antes de Dani, que me empezó a describir una escena y me lloraba por teléfono. Me dice, ¿puedo leer esta? Digo, claro que sí. Digo, sé libre, ¿no? Eres el maestro de ceremonias. Claro. Y además en Logroño fue Bernardo Sánchez. Y también me pasó algo hermoso, que es un grandísimo guionista, adaptador, dramaturgo. Y también fue otro regalo inmenso, ¿no? Cómo él abrió, cómo él hablaba del libro. Entonces creo que hasta ahora el acompañamiento que estoy teniendo con el libro de verdad es un regalo, es algo que hace muchísima ilusión, porque tú sientes que está llegando, ¿no?, al corazón de la gente, pero cuando de pronto ves personas ahí enfrente de ti hablar con esa pasión, con ese amor, pues sí, es un regalo inmenso. En Logroño la presentación fue en tu tierra, fuiste profeta en tu tierra por un ratito. Solo por un ratito, no y digo nada. Aquí en Madrid fue en la mítica librería 8:30. Aquellos que no sepan a qué librería nos estamos refiriendo, está en la calle Martín de los Heros. Es una librería especializada en cine, en teatro y además cafetería, que te puedes tomar algo allí. Sí. ¿Qué significa esta librería para ti? Es que 8:30 yo creo que... Fíjate que además yo durante muchos años viví en Álvarez Mendizábal y en Tutor, que son las dos calles paralelas a 8:30. Siempre iba al cine con mi marido, a los Renoir que están ahí, a toda la cadena. Entonces era... Zona Plaza de España de Madrid, para quien no lo ubique. Bueno, siempre ha sido como ese lugar de encuentro, ¿no?, más que una librería. Y tú fíjate que cuando yo vivía en Argentina, ¿no?, que han sido casi 20 años, y Jesús, que lamentablemente ya no está... ¿no?, que falleció. Y él, me acuerdo, tú fíjate, que cuando él iba para Argentina por algún festival, por algún encuentro de cine, me decía, Susana, gallega, hace falta que te llevemos algo. ¿Sabes lo que le pedía? Garbanzos. Porque en Argentina la gente dice, no, el jamón, el chorizo. No, yo quería garbanzos. No sé por qué, pero son durísimos. Entonces llegábamos, nos juntábamos ahí en mitad de un festival y Jesús sacaba de la bolsa el paquete de garbanzos. Era una cosa, bueno, eso es 8:30, que no solo es librería, que es familia. Es casa. Es casa, sí. O sea, debut literario, pero entre comillas, porque es tu primera novela en sí, aquí en Rústica, que la tocamos, pero tú llevas escribiendo desde que te pusieron un lápiz entre las manos. Sí, casi. O sea, sí que ahí volvemos a la educación. Tuve muchísima suerte. Creo que en aquellos tiempos le daban, no sé ahora, o sea, igual hablo sin saber, pero creo que un poquito sé. Pero en aquellos tiempos mi profesora de lengua, de literatura, los ejercicios que te mandaban el viernes era que escribieras una redacción para el lunes.
Y entonces yo escribía una redacción y era la cosa que me ponía más feliz. Sí. Y luego los lunes era como que la corregíamos, o sea, estábamos todas así en hileras, ¿no? Entonces Sí. pasábamos a las hileras así y luego así. Y las compañeras, colegio de monjas, iban eligiendo en esta hilera cuál gustaba más, luego en esta hilera, bueno. Y muchas veces, casi siempre, quedaba mi redacción. Entonces había algo de decir, bueno, esto se me da bien. Sí. Porque yo luego era muy torpe para muchísimas cosas, me costaba mucho, bueno, estudiar. Luego supe que tenía dislexia, fui muchos años a logopeda. Pero escribir, esa parte de imaginar historias y que llegaran, eso es como que tenía una intuición y tuve mucha suerte porque mi tío era profesor de historia y leía las cosas que yo escribía. Mi familia es de campo, mi padre es ganadero, mi madre era lechera. El mundo de la literatura estaba muy lejos de todos nosotros. Pero mi tío les decía a mis padres, hagan caso a Susana con eso de la escritura. Así que sí, creo que antes que nada vino la escritura. Pero a escribir esta historia, ¿qué es lo que realmente te animó o te decidió? Y la siguiente pregunta va a ser ya, porque una cosa es escribir, vale, muy bien, escribo, pero lo mismo es para mí, lo dejo ahí en el ordenador o en la libreta. ¿Qué te animó a enseñársela al mundo y tratar de buscar a alguien que te la publicara? Mira, por un lado, creo que me animó que viva mis 50 años, quiero decir, significa espaldas detrás, y que yo toda mi vida esta cosa del impostor, de escribir y decir no es bueno, no sé cuánto. Sí que es verdad que afortunadamente en Argentina todo lo que escribí, teatro y demás, todo lo hice teatro, quiero decir, todo lo dirigí, con lo cual esa parte teatral estaba más que cubierta. Pero tengo relatos, cuentos que están ahí en un cajón. Cuando ya me decidí con la novela, que implica, y fueron 8 meses, muchas horas y mucha disciplina, y yo necesito la disciplina. Aunque sea escritura, es otro tipo de trabajo. O sea, para mí me lo tomé... Yo es que soy muy hormiguita porque no funciono con el caos, porque soy muy despistada. Entonces, si no tengo sota, caballo, rey, armo quilombo, como dicen los argentinos. Es un cambalache todo eso. Pero sí que es verdad que una vez que me puse y me encerré, dije, esto entonces tengo que hacer. Si lo hago, lo hago. Tuve la suerte y la fortuna que una persona que luego terminó trabajando en la esfera, entonces yo ni él ni yo lo sabíamos, me había ido a ver al teatro, una obra de teatro que yo estaba haciendo, me dijo, ¿has pensado que esto es novela? Digo, pues no, pero estoy escribiendo una. Bueno, entonces en un café le había dado, no sé, 10, 20 páginas y yo le pregunté solamente, digo, tú dime si crees que de verdad es una novela. Porque me fiaba mucho de su opinión. ¿Tiro para adelante o...? Y él me dijo, estuvimos tomando café y al final de todo, por cierto, a tu pregunta, ¿es una novela? Termínala. Sí. Entonces dije, vale. Entonces dije, bueno, pues ya está. Ahora me pongo y ya no hay quien me pare. Y la siguiente pregunta, claro, se te ve una persona muy extrovertida, muy sociable, dices que te tuviste que encerrar para escribir. ¿Cómo conseguiste lograrlo? Encerrar, echar la llave y decir... página en blanco o a teclear. No, si te escuchan mis amigas, no soy nada sociable. No. A ver, sí que me gusta estar con mis amigas, mi gente, que vengan a casa y hacer comiditas, pero siempre me ha costado salir. La parte teatral sí. Por ejemplo, amo los días de teatro, de función y luego la copita o cenar con el equipo después. Esa parte la amo. Pero ya el quedar, un bar, bailar, esa parte me ha costado horrores. Hay veces que igual he tenido alguna invitación, mundo guionista, actores, que a veces hay eventos y demás, y voy como obligada, tengo que salir, tengo que hacerlo, tengo que ponerme mona, todo este tipo de cosas. Y hay veces que he estado en el ascensor de casa, me ha empezado la taquicardia y he dicho, me quedo en casa. Porque no tengo, o sea, cuando estoy con mi grupo, con mi gente, o en una radio, lo disfruto mucho. Pero cuando hay gente que no conozco, además yo no me quedo con caras, entonces lo paso muy mal. Sí. Lo paso muy mal porque meto mucho la pata o no saludo a gente que conozco, pero hay algo que no sé qué es y no sé cómo llamarlo y es horrible. Entonces lo paso mal. Sé que te conozco, pero no me acuerdo de tu nombre. Pero ya no del nombre, es que además equivoco de verdad no la paso bien. Entonces, al contrario, me hago muy ermitaña
Y digamos que afortunadamente tengo un grupo de amigas que son... Y a veces digo, toc, toc, que vuelvo a salir. ¿Me dejáis? ¿Ha sido terapéutica la escritura de Mañana seremos otro día? Empezó siendo muy, muy terapéutica. Y yo lo digo porque creo que sí. Bueno, el aviso para navegantes. Yo venía con esto de que todo lo que escribía quedaba en un cajón. Me dijeron unas personas, nos vamos a producir una película, y dije, venga, sí, así aprendo, ¿no? Esa parte para luego poder seguir aprendiendo y poder llevar mis guiones también a cine y demás. Este mundo con el que me metí fueron 3 varones que me han destruido económica y emocionalmente durante casi 3 años de mi vida, incluyendo un ciberacoso. O sea, ha sido... Duro. Y estaba en tal pozo que... Bueno, ahí cayó ese día que decidí escribir la novela. Yo estaba en ese pozo, había fallecido también mi hermana, o sea, estaba en un lugar muy oscuro. Y sí que empezar a escribir, perdón, lo digo en argento. Aparece esta cosa de vomito, saco. Pero ya con la charla con este buen amigo que me dijo, escribes una novela, ya, y dije, no. O sea, esto es escribir, esto es un oficio y esto es disciplina. Creo que ahí siguió siendo, porque sigues creando. Yo además, tanto en la actuación como en la escritura, a mí no me importa llorar y reírme con los personajes, yo me dejo llevar. Digo, si es algo que disfruto con mis sentimientos, ¿cómo no los voy a poner? Luego me limpio y ya está. Me tomo una cervecita sin alcohol, que tengo siempre en casa. O sea, en ese sentido, no me importa hacer esa parte de terapia, pero no me lo tomo como terapia. Para eso hay psicólogos y psicólogas que hacen muy buenos trabajos. O otro tipo de terapias. Sí. Y al margen de la promoción de esta novela, ya estamos casi llegando al final de la entrevista, te tengo que preguntar ¿qué otros proyectos tienes entre manos? Mira, por un lado, terminé mi segunda novela el 22 de abril, pero no puedo decir nada porque la editorial pues me pidió que todavía no diga nada hasta que la lean. Bueno, entonces estoy ahí. Sí. Y ahora quiero retomar los cuentos que yo había adaptado a teatro, que son de memoria histórica. Los quiero retomar, escribir más y hacer una compilación de cuentos. Quiero escribir algo de teatro, que siempre estaba escribiendo, pero como ahora hace 2 años que no escribo teatro, está ahí como rondándome. Sí. Y me gustaría que alguien me dijera, qué buena historia, la llevamos al cine. Pero fíjate, si la llevaran al cine o a una adaptación, ¿te gustaría tomar las riendas del proyecto o decidir... Yo me quedo en mi casa, ya me invitáis el día de la presentación, lo veo y diré que lo habéis hecho mal? No, vale un término medio, quiero decir, creo que me gustaría que alguien hiciera su adaptación, su visión, pero para mí hay cosas que son esenciales que me gustaría, o sea, sí tener voz. No son muchas, pero hay alguna cosa que son esenciales. Por ejemplo, para mí no es un libro romántico. Si alguien me dice, voy a hacer un romance, le digo, no. Pero me gustaría que fuera alguien con mucha tabla, con mucho oficio, con mucha sensibilidad principalmente. ¿Y hacer un cameo? ¿Hacer un cameo? No, ya a actuar, yo ya me gustaría acercarme. Bueno, eso ya lo tenemos claro, ¿no? Pero si de pronto hay actrices que admiro tantísimo y me dicen que preferimos que lo haga, pues ahí veré. Igual hay personajes hermosos en la novela. Algo que creo que he cuidado mucho es que el famoso secundario tengan, y de hecho es una de las cosas que me está diciendo mucha gente, ¿no? Que tengan un arco hermoso de que vida. Tengan también su propia historia. Sí. Que no sea un personaje que aparece que no sean sin más. Puesto para el personaje principal, que eso lo encontramos muchas veces. Sí, pero ¿ha sido algo meditado o ha sido que al proceso de escritura el personaje te ha pedido más protagonismo? No, ha sido porque es mi forma de ver los personajes. Es que hasta a veces cuando te llegan escenas que son 3 líneas, yo hago mi trabajo personal en casa, luego no sirve o sirve, no lo sé, para el director y demás. Sí. Pero yo necesito ese trabajo de disfrutar y creerme ese personaje, ¿no? No, me refería al proceso de escritura, en los secundarios del libro por también. eso, es exactamente lo mismo. Ese personaje, no importa que esté en una escena,
para mí necesito que tenga toda una vida, para que cuando diga algo y por qué lo dice, o un gesto que haga, tiene no que tener sea sentido. Claro, sea un gesto por algo. Yo qué sé, la pastora, ¿no? Que es un personaje maravilloso, el cómo da la mano. Ya estás diciendo mucho de ese personaje, pero porque ese personaje tiene todo. Y son 2 escenas chiquitas que aparece, pero yo ya tengo Sí, pero el personaje ya tiene la mochila detrás. Exacto. Estamos ya llegando al final, Susana, nos estamos quedando sin tiempo. Pues es una pena. Ya, pero todo lo bueno acaba. También es verdad. Tengo que preguntarte, ¿qué canción quieres que nos quedemos escuchando? Pues A primera vista, de Pedro Aznar, que es un cantautor maravilloso argentino, que, bueno, las españolas que hemos crecido y vivido en Argentina, bueno, Pedro Aznar es un referente. Pues si te parece, nos vamos a quedar escuchando esta canción mientras leemos este libro. Mañana seremos otro día de La esfera de los libros, el libro de Susana Hornos. Aquellos que nos estéis viendo, os invitamos a pasaros por las principales plataformas de streaming o por nuestra web para escuchar esta entrevista con esta canción final. Y si nos estáis escuchando, pues pasaos por YouTube para vernos. Susana, muchísimas gracias por acompañarme. No, a vosotros, ha sido una gozada. Hasta la próxima.